Tengan todos ustedes una muy buena tarde este domingo. La verdad es que si bien el domingo nunca hago este programa, la verdad es que hoy un poco especial porque necesitaba la tranquilidad y la paz mental de poder terminar este ciclo de la teología sistemática, y este es el episodio número 30, y como ustedes pueden ver acá abajito, aquí, ¿cierto? Vamos a hablar de un tema importante. Yo lo dejé para el último, pero también lo quise considerar dentro de los atributos de Dios, porque creo que hemos olvidado un poco esto y lo hemos dejado de lado y hemos cambiado un poco el evangelio y lo hemos hecho muy liviano. Pero bueno, como les digo, este es el episodio número 30, es el último episodio de este primer ciclo de esta excursión, ¿verdad? De esta aventura por la teología sistemática, y le damos glorias a Dios, y muchas gracias a Él, porque la verdad las cosas es que tener 30 episodios de teología, y como siempre lo repito, de una teología a un buen nivel, a un nivel de seminario, y completamente gratis, es porque Dios es bueno. Ya llevamos 30 episodios de este primer ciclo, porque cuando ustedes los vean después, o vean este programa, o vean los 30 anteriores, los 29, perdón, se van a dar cuenta que si bien abarcamos mucho terreno, aún queda mucho más, queda mucha tela por cortar, y queda mucho que poder seguir revisando. Entonces, como siempre, vamos a estar usando el software bíblico Logos, ¿verdad? Y también utilizando todas las herramientas que este software nos permite usar. Bien, déjenme ver acá una pequeña cosita nomás, que quiero reparar si es que no está sonando bien. Entonces necesito saber de qué estamos sonando. Un momentito. Ya, aquí todavía está empezando. Creo que tenemos un poco de retraso en la transmisión. Debe ser el día quizás, no lo sé. Pero bueno, ahora vamos a revisar, a ver, esperen un momentito.
Sí, estamos sonando bien. Como le digo, parece que hay un poco de lag en la transmisión, a pesar de que aquí me figura que está todo bien. Bueno, esperemos que se vea bien y si no, en el video después ya lo pueden revisar de nuevo. Como les estaba diciendo, hoy vamos a ver un tema interesante y que es difícil de tocar y que no todas las iglesias lo toman en consideración. Por alguna razón se ha dejado un poco de lado, que es la ira de Dios. Este, si bien es un atributo de Dios, es un atributo un poco distinto a los anteriores. Esto lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, a medida que vayamos avanzando. Y les quiero mostrar yo ahora rápidamente el camino recorrido. Como ustedes pueden ver ahora en pantalla, está apareciendo el software bíblico Logos. Y yo aquí voy a hacer clic para mostrarles a ustedes el camino que hemos recorrido en estos 30 episodios. Partimos con la doctrina del Dios Trino, porque sí, nosotros creemos en un Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es uno de los temas que vamos a tocar en el segundo ciclo, que es la Trinidad. Pero en este primer ciclo tocamos la existencia de Dios, pruebas de la existencia, incomprensibilidad y cognoscibilidad de Dios. Los nombres divinos, nombres personal de Dios, títulos de Dios. Y vimos los atributos, tanto los comunicables como los incomunicables, o los atributos que describen a Dios en sí mismo y los que describen a Dios en su actividad. Aprendimos también acerca de que le vamos a llamar perfecciones más que atributos, pero vimos autoexistencia, unidad, espiritualidad, simplicidad, inmutabilidad, infinidad, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y gloria de Dios como perfecciones no comunicables o intransferibles. Y dentro de los atributos comunicables o transferibles vimos la bondad de Dios, el amor, misericordia, gracia, santidad, justicia, veracidad, sabiduría, y dejé para el último la ira, como ustedes pudieron ver ahí. ¿Por qué dejé para el último la ira? Es lo que yo le estaba tratando de explicar, que es un tema que se ha olvidado un poco en la predicación y en la enseñanza de la iglesia. Recordemos que la palabra, ¿cierto?, nos manda a predicar todo el consejo de Dios. No es solamente lo que nosotros decidamos predicar. Entonces, vamos ya sin retraso a empezar con la ira de Dios. La ira de Dios es su repulsión contra el mal, su decidido descontento con el pecado y los pecadores. Creo que es una muy buena definición. Obviamente no es la definición más larga, pero esto lo vamos a ir desenredando a medida que pase este episodio. Entonces, nuevamente, la ira de Dios es su repulsión contra el mal, ¿verdad?, y su decidido descontento con el pecado y los pecadores. Bien, continuamos. La ira de Dios no es un concepto popular en el occidente liberal. Es ampliamente ignorado, negado o radicalmente reinterpretado. Sin embargo, es una doctrina destacada en la Biblia. Aquí subrayé con verde para que ustedes puedan tomar atención. En el Antiguo Testamento hay más de 580 referencias en las que se utilizan más de 20 palabras diferentes. En muchos casos, la ira de Dios se representa en términos radicalmente personales, como podemos ver en Nahum 1, del 2 al 11. En el Nuevo Testamento se menciona con frecuencia, aunque generalmente en términos menos personales, con algunos pasajes que afirman explícitamente que Dios está enojado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que Dios efectivamente está enojado contra el pecado, ¿ya? Es ampliamente reconocido que las descripciones de la ira de Dios son antropomórficas, o para ser más precisos, antropopáticas. Aquí vamos a mirarnos un momento, porque lo que es antropomórfico y el concepto de antropopatismo, o antropomorfismo y antropopatismo, lo expliqué en más de un episodio anterior, así que hoy no lo vamos a hacer. Y lo otro, porque yo consideré importante tomar este punto y dejarlo al último de sus atributos, porque hemos visto que hay una parte de la iglesia que se está escondiendo detrás del amor de Dios. ¿A qué me refiero con esto?
Hay una parte de la iglesia que le está enseñando no solo a los jóvenes ni a los niños, sino que a todos, que tú puedes servir a Dios sin santificarte, que tú puedes servir a Dios y continuar pecando. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, si Dios es amor. Y como Dios es amor, ven tal como estás. Y hasta ahí estamos bien. Nosotros podemos ver la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el hijo vuelve, el padre tal y como estaba, lo abraza y lo recibe. Pero la parábola no termina ahí. De hecho, las enseñanzas de la Biblia no terminan ahí. Sino que, ¿qué hizo el padre con este hijo? Lo vistió de nuevo, lo bañó, le puso un anillo, le dio nuevas vestiduras. Y espiritualmente eso es lo que hace Cristo con nosotros cuando aceptamos a su señorío en nuestra vida. Cuando aceptamos a Jesús y su sacrificio, nos recibe tal como estamos, sí, pero no para que permanezcamos igual. Nos recibe para hacernos una nueva criatura, para ser parte de su iglesia, ¿verdad? Sí, nos estamos escuchando. Nos recibe así, pecadores, sucios, inmundos, pero nos da una nueva vestidura, nos limpia, nos lava, nos quita el pecado. Entonces, ¿por qué es importante enseñar la ira de Dios y predicarla? Porque como comenzaba diciendo en un principio, la palabra nos manda a predicar todo el consejo de Dios. Y Dios está irado contra el pecado y el pecador. Olvidémonos de eso, hermano, de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, porque no está en la Biblia, lo dijo Gandhi no sé en qué año. Pero él lo dijo, no es algo que Dios haya revelado en su palabra. Por el contrario, su palabra nos enseña de que Él está constantemente airado contra el impío. Entonces, cuando ustedes le digan, no, si Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, pregúntense, ¿a quién castiga a Dios? ¿Al pecado o al pecador? El pecado por sí solo no puede accionar. Nosotros lo hacemos efectivo. Entonces, cuando les digan, no, si Dios es amor, ven tal como estás, amén, díganle a eso. Pero, digamos la segunda parte, ven tal como estás, pero para que seas una nueva criatura, para que nazcas de nuevo, para que puedas dejar de ser esclavo del pecado y para que puedas dejar de ser o de estar muertos en tus delitos. Entonces, no confundamos las cosas. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice su palabra que Él es lento para la ira y rápido para el perdón. Entonces no desestimemos, ni ocultemos, ni no prediquemos esta parte porque podemos pensar, es que se va a enojar el hermano, se va a ir el hermano. Bueno, nosotros estamos acá para predicar la verdad. Estamos acá para ser correctos, no políticamente incorrectos, porque hoy en día la palabra políticamente correcto está muy, muy usada. Entonces algunos prefieren ocultar la verdad para no ofender. Lamentablemente en este ministerio no estamos para eso. Entonces, no nos confundamos. Dios es amor, sí, pero está constantemente enojado contra el impío. Amén. Continuamos entonces. Dice acá, es ampliamente, vamos a comenzar de acá al principio para que no nos perdamos, es ampliamente reconocido que las descripciones de la ira de Dios son antropomórficas o, para ser más precisos, antropopáticas. Recuerden, estos dos conceptos fueron explicados en episodios anteriores. Ahora es su tarea ir a verlos. Se presenta a Dios en términos humanos. Eso es un antropomorfismo. Y los sentimientos humanos que le adherimos a Dios es un antropapotismo, en simples palabras. Ojo acá, se los destaqué para que lo viéramos bien. Es importante no equiparar la ira de Dios con la ira humana, a menudo pecaminosa. Para que no nos confundamos acá, recuerden que estos atributos de Dios comunicables, me estoy despidiendo que sea mi hijo mayor, si bien, como la palabra lo dice, son comunicables o transferibles, en nosotros son limitados, en nosotros son imperfectos. Entonces la ira de Dios en nosotros puede convertirse en una ira pecaminosa, en una ira defectuosa. No así en Dios. Bien, y de hecho pasa con todos los atributos transferibles o perfecciones comunicables. Nosotros las podemos ejecutar, las podemos experimentar, pero dado el ser que somos, lo hacemos de manera limitada y muchas veces de manera equivocada. Continuamos entonces. Vamos a poner listo. Es importante no equiparar la ira de Dios con la ira humana, a menudo pecaminosa. Dios no tiene cambios de humor y no pierde los estribos. Importante, ¿verdad?
El amor de Dios también es antropopático. Lo habíamos visto antes. No debemos caer en el error de igualar el amor divino con el amor humano, con todas sus imperfecciones y distorsiones. Bien, es lo que estábamos explicando hace un momento atrás, que lo que es transferible de Dios en nosotros es imperfecto y, como bien decía acá, contiene distorsiones. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Es su indignación ante el pecado, su repulsión al mal y todo lo que se opone a él, su disgusto por ello y la demostración de ese desagrado. Esa es entonces la ira de Dios. Es su resistencia apasionada a cada voluntad que se pone en su contra. Ya, para que no volvamos a caer en ese error de decirle a la gente: ven, Dios es amor, ven, puedes servirlo sin dejar de pecar, puedes servirlo sin nacer de nuevo. Los estamos engañando. C.H. Dodd propuso considerar la ira de Dios como un proceso impersonal, como el proceso inevitable de causa y efecto en un universo moral. Argumenta que en el Nuevo Testamento la ira como actitud de Dios hacia los hombres desaparece y su amor y misericordia lo abarcan todo. Suena a una herejía como la actual, ¿no? Al igual que Marción, fíjense, para que vean que cuando Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol, seguimos luchando con las mismas herejías y errores doctrinales y de interpretación que luchó también la iglesia primitiva. Al igual que Marción en el siglo II, Dodd rechazó la enseñanza del Antiguo Testamento sobre una base de una lectura selectiva del Nuevo Testamento, y al hacerlo redujo a Dios simplemente al amor. Eso es lo que estábamos hablando hace un momento atrás. Si nosotros elegimos qué pasaje de las Escrituras usar, claramente vamos a tener un concepto equivocado de Dios. Por eso es importante que usted vea los 29 episodios anteriores y los que vendrán adelante. Porque siempre les digo, entre más y mejor conocemos a nuestro Dios, más y mejor le servimos y lo adoramos. Ya, entonces, este hombre y muchos hoy están diciendo que Dios solo o simplemente es amor. Y sabemos que la palabra no enseña eso. Continuamos entonces. Este último argumentó no solo que Dios es amor, sino que también Dios es luz. Este último argumentó no solo que Dios es amor, sino que también Dios es luz. Pero no escasea en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, la enseñanza sobre el juicio activo de Dios sobre el pecado. P.T. Forsyth escribió de manera muy perspicaz sobre el santo amor de Dios. El objetivo de Dodd al hablar acerca de la ira impersonal parece ser el de disociar a Dios de la ira y el castigo, mostrar la ira como un mero subproducto del pecado, no algo realmente querido por Dios. Tal postura no está exenta de implicaciones deístas. Yo espero que sepamos la diferencia entre el teísmo y el deísmo. Yo soy un teísta cristiano y creo que es la verdad, es lo correcto. Elimina un aspecto significativo de la vida humana del gobierno activo de Dios. También es profundamente inquietante. ¿Puede Dios realmente contemplar el abuso sexual y el asesinato de un niño sin ningún sentimiento de desagrado o indignación? Buena pregunta, ¿verdad? Veamos qué dice acá. La ira no es un atributo eterno de Dios como si lo son el amor y la santidad. Es su reacción en el tiempo al fenómeno del pecado. Recordemos que cuando Cristo vuelva, que cuando Él retorne por nosotros y traiga su juicio, ya después no va a existir el pecado. Entonces Dios no va a estar eternamente airado contra el pecado, porque el pecado es algo de ahora. Va a tener un fin. Tuvo un comienzo cuando entró a través de la desobediencia, ¿verdad?, de Adán y Eva, y tendrá un fin cuando regrese Cristo y ponga fin al pecado y a la muerte. Entonces, esto, como bien se explicaba, es
una reacción en el tiempo al fenómeno del pecado. ¿Bien? Para que vayamos entendiendo la ira de Dios. Isaías 28:21 lo llama su extraña obra, su extraña operación. ¿Qué les parece si leemos Isaías 28:21? Y la demostración de ese desagrado. Porque el Señor se levantará como el monte Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Se dan cuenta que ahí Isaías reconoce que la ira es algo, no es algo eterno en Dios, es algo extraño para Él, pero sí existe, sí está. Dios es lento para la ira, tal como lo declara repetidamente el Antiguo Testamento, mientras que se deleita en mostrar misericordia. Salmo 103:8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, dice ese salmo. Los padres que tienen que disciplinar a sus hijos entienden esto, ¿verdad? Recuerden que su palabra dice que al que ama, corrige, ¿verdad? Amonesta. Los padres sabemos a qué se trata eso. Podemos amonestar, reprender a nuestros hijos, pero no los dejamos de amar. Pero sí existe una ira en contra de la maldad. Y aquí subrayé esto porque dice: la ira de Dios no debe verse como algo opuesto a su amor, sino como una manifestación de ese amor. Lo opuesto a la ira no es el amor, sino la indiferencia. El mandato de Pablo en Romanos 12:9 de que el amor sea sin fingimiento va seguido del mandato de aborrecer lo malo. Un marido que amara a su esposa sentiría una ira celosa ante su infidelidad. La falta de odio hacia lo malo implica una deficiencia en el amor. De nuevo, la falta de odio hacia lo malo implica una deficiencia en el amor. ¿Ya? Nosotros no podemos dejar de lado la ira de Dios. Miren, un Dios, fíjense acá, está con amarillo destacado. Un Dios que no detestara el mal no sería digno de nuestra adoración y de hecho no sería amoroso en el sentido en que la Biblia describe su amor. Hermano, hermana, usted que está escuchando ahí, que ver algo. Sí, hoy día me van a disculpar, pero parece que tengo un poco de problemas con la señal. Incluso creo que el audio se escucha medio raro, pero bueno, contra viento y marea terminaremos este último episodio. Lo que leímos recién acerca de que no podemos nosotros ocultarnos o ocupar el amor de Dios o el amor que Dios puso en nosotros para simplemente ocultar el mal. Leíamos recién en el sumario teológico Lexham que es una deficiencia en el amor. Si yo amo a alguien, yo busco su bienestar en todo ámbito. Por eso cuando nosotros decimos, por ejemplo, hoy que está tan de moda, cuando nosotros le decimos a cualquier pecador, a un mentiroso, a un homosexual, a un avaro, a un ladrón, que él está haciendo lo malo, no es falta de amor. Por el contrario, es una demostración de amor. Nosotros los hijos de Dios, lo que hemos entendido esta gran comisión de predicar y de ser puente de salvación, queremos que todos sean salvos, queremos que todos vivan en esta dimensión de amor y de salvación en la que habitamos los hijos de Dios, ¿verdad? Bajo la sombra del Omnipotente, ¿cierto? Rodeado por ángeles, bajo la protección divina de Dios, pero también bajo su amonestación, bajo su guía, bajo su mandato. Queremos lo mismo para ustedes. Y la única forma en que nosotros le mostremos la necesidad que tienen ustedes de Dios es que ustedes sean honestos con ustedes mismos y puedan ver su estado real, pecaminoso. Entonces, no es falta de amor que les digamos que están en pecado. No es falta de amor que les digamos que tienen que cambiar su forma de vida. No es falta de amor que les digamos que Jesucristo es el único, es la verdad, es el camino para la salvación. Al contrario, es una muestra de amor. Si nosotros fuésemos indiferentes ante el pecado, ¿de qué amor estamos hablando? Si nosotros dejáramos pasar toda la maldad y aún así le diríamos, vengan, sirvan a Dios, adoren a Dios, pero como Él es amor y Él es solo amor y es un gran amor,
Pueden seguir pecando, pueden seguir mintiendo, pueden seguir adulterando, pueden seguir robando, pueden seguir siendo inmorales sexuales, y no es así. No vean como un discurso de odio el hecho de que nosotros le indiquemos cuáles son sus pecados, porque es para su bien. Cuando yo me equivoco, tengo pastores, tengo líderes, tengo mi esposa, que están dispuestos a decirme, ¿sabes qué? Te equivocaste. Estás haciendo mal esto, tu actitud está mal, tu pensamiento está mal, tu manera está mal, estás viviendo en pecado. Cambia. No es odio, es una demostración de amor. Y ese es el mismo amor que Dios tiene por nosotros. Perdón, cambié inesperadamente. Bueno, vamos a leer, está bien. Vamos a leer los pasajes claves con respecto a este tema de la ira de Dios. Aquí podemos ver Romanos 1 del 18 al 32, Nahum 1 del 2 al 11, ¿cierto? También vemos en Hebreos 3 del 7 al 11, Romanos 12, 9 y Romanos 12 del 19 al 13, 5. Ya, siempre les explico que no leemos todos los versículos debido a que se nos alargaría mucho el tiempo. Tenemos algunas lecturas recomendadas que son teologías sistemáticas que tocan este punto, ¿verdad?, de la ira de Dios, que es una enseñanza bíblica para que no digan que no. Pero también vamos a profundizar un poquito en esto. No solamente vamos a ver todos los recursos o muchos recursos que Logos nos entrega, sino que le quiero compartir un tesoro que yo le llamo, que es la teología sistemática del Dr. Norman Geisler. Es una teología sistemática, lógica, filosófica, muy buena, que no es fácil de conseguir y que además está principalmente en inglés. Pero yo me he tomado la libertad de traducir ciertas partes de este libro, son 4 tomos. La puede conseguir en el software bíblico Logos, pero también está en inglés. Así es que vamos a presentar unas partes de esto, que es la base teológica para la ira de Dios, porque indicamos versículos, indicamos el concepto y cómo está presente en las Escrituras, pero ahora vamos a ver si teológicamente es correcto o es concordante, ¿bien? Entonces vamos con este tesoro, que es la base teológica para la ira de Dios, del tomo 2 de la teología sistemática de Norman Geisler. La ira de Dios se basa en varios de sus atributos, entre los que se incluyen su santidad, justicia y celos. La ira fluye de la santidad de Dios. Pablo escribió: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y la maldad de los hombres que suprimen la verdad con su maldad. Romanos 1:18. Dios es tan santo que no puede mirar el pecado con aprobación. Habacuc 1:13. Por lo tanto, Él no puede pasar por alto para siempre el pecado para siempre. Finalmente debe ser castigado. La ira fluye de la justicia de Dios. Una característica familiar de la cual fluye la ira es la justicia o la justicia de Dios. Romanos declara: debido a tu obstinación y tu corazón impenitente, estás acumulando ira contra ti mismo por el día de la ira de Dios, cuando su juicio justo será revelado. Romanos 2:5. Bien, la ira fluye de los celos de Dios. Uno de los nombres de Dios es celoso. Moisés escribió: no adoren a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Éxodo 34:14. Ezequiel agregó: por lo tanto, esto es lo que dice el Señor soberano. Ahora devolveré a Jacob del cautiverio y sentiré compasión por todo el pueblo de Israel, y seré celoso de mi santo nombre. Ezequiel 39:25. Es debido a su celoso celo por proteger su propia supremacía que Dios ejecuta la ira sobre el mal. Deuteronomio 29:20 declara: el Señor nunca estará dispuesto a perdonarlo. Su ira y su celo arderán contra ese hombre. ¡Wow! ¡Wow!
¿Se dan cuenta cómo teológicamente la ira de Dios está sustentada por la Escritura? Para que ya no sigamos con ese cuento de que no, si Dios es solo amor. No, Él también es santo, es justo. Entonces, no volvamos a caer en ese juego del enemigo de quitar esto de todo el consejo de Dios, sino que por el contrario, hagámoslo parte de las enseñanzas y de las predicaciones en nuestras iglesias. Como yo les decía, el sumario o teológico Lexam es nuestro texto base que hemos estado ocupando para llevar esta excursión, pero siempre usamos otras teologías sistemáticas, algunos comentarios. Hoy les quiero leer, si alcanzamos, creo que sí, 2 diccionarios teológicos que también tienen unas muy buenas explicaciones acerca de la ira de Dios, para que, les repito, no caigamos en el error de limitar a Dios solamente en su amor. Entonces, vamos a ver el nuevo diccionario de teología. Así se llama este diccionario que vamos a ver, que está escrito por varios teólogos, entre ellos J.A. Packer, Sinclair Ferguson y David Wright. Bien, ira de Dios. Y aquí se los subrayé, se los destaqué, porque dice: una parte necesaria del carácter moral consiste en aborrecer el mal a la vez que amar el bien. Dios está activa y fuertemente opuesto a todas las formas del mal, y los escritores bíblicos expresan esta oposición, cuando menos en parte, al hablar de la ira de Dios. Centenares de pasajes bíblicos se refieren a la ira divina. Dios es un Dios que emite sentencia cada día. Salmos 7:11. Vamos a leerlos para que vean. Dios es juez justo, un Dios que se indigna, y aquí se los destaqué, cada día contra el impío. De nuevo, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Espero que haya quedado claro. Nuestro Dios es fuego consumidor. Veamos Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Wow! Clarito, clarito. En tiempos modernos, pocas veces se hace hincapié en esto. En verdad, se han hecho esfuerzos por eliminar este concepto totalmente, al sugerir que Dios no está airado personalmente en contra de los pecadores. Sostienen que está operando un proceso impersonal por medio del cual el pecado es seguido inevitablemente por consecuencias desagradables, y los antiguos llamaron a este proceso la ira de Dios. En tanto que es verdad que la ira humana frecuentemente incluye pasión y la pérdida de la paciencia, tales emociones están fuera de lugar en una consideración de la ira de Dios. Recuerden que hablamos que si bien es un atributo comunicable en nosotros, es imperfecto, es limitado y distorsionado. Cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que suplir la calificación sin las perfecciones que vemos en la ira humana en el mejor de los casos. Bien, de hecho, tenemos que suplir esa calificación cuando le atribuimos cualquier cualidad a Dios, aún el amor. Además, aún en la vida humana hay una indignación justa que no es pecaminosa. La negación de la ira de Dios no resuelve el problema moral imaginado. De nuevo, la negación de la ira de Dios no resuelve el problema moral imaginado. ¿Por qué? ¿Cuál sería el significado de un proceso impersonal en un universo genuinamente teísta? Dios ha creado el universo moral en que las personas ciegan lo que siembran. Ya que Él también está activo en el universo, no podemos negar esa participación con despersonalizar su ira. Es decir, no podemos pensar de que la ira es externa a Dios simplemente para tratar de calmar nuestras conciencias. Además, aquí está destacado, ¿verdad? Solo destacado. Además, si no hay ira, no hay salvación.
Si Dios no toma acción en contra de los pecadores, entonces los pecadores no están en ningún peligro y no necesitan salvación. Solamente cuando tomamos en serio la ira de Dios en contra de los pecadores, le damos significado verdadero a la salvación que Cristo obró en el Calvario. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto de la declaración del nuevo diccionario teológico es tremendo. Y es lo que partimos diciendo. Si yo le digo a las personas, ven, sirve a Dios tal como estás, no dejes de pecar, no dejes las malas costumbres, no nazcas de nuevo, los estoy engañando y los estoy llevando por este camino que Proverbio nos advierte, que parece recto pero su final es de muerte. Debemos predicar todo el consejo de Dios, porque si nosotros entendemos la ira de Dios, entendemos cuán necesario para nosotros es el sacrificio de Cristo, para que nos justifique, ¿verdad? Para que nos haga justos frente al Padre y para que, como leímos, no esté diariamente airado en contra de nosotros. ¿Se dan cuenta la importancia de estudiar, conocer y predicar la ira de Dios? Continuamos. La idea de que Dios no está airado en contra de los pecadores no pertenece ni al Antiguo Pacto ni al Nuevo Pacto, o Antiguo y Nuevo Testamento. No es judía ni cristiana, sino una intrusión ajena del mundo del pensamiento griego. Para una religión saludable necesitamos el concepto de un Dios que esté inalterablemente opuesto al mal y que toma acción contra él. Permiso, pero creo que hay que destacarlo. De nuevo, para una religión saludable necesitamos el concepto de un Dios que está inalterablemente opuesto, ¿cierto? Y al mal, y que toma acción en contra de él. Entonces, en este diccionario podemos decir que clarificó mucho el concepto de la ira. Pero usted sabe que a mí me gusta, si bien podemos profundizar más, pero me gusta tratar de dejarlo muy claro, sobre todo este concepto de la ira de Dios, para que después no se malinterprete y por supuesto no lo olvidemos. Vamos a ver el nuevo diccionario de la Biblia, escrito por Alfonso Lodwar. Es un muy buen diccionario que dice así: la ira de Dios, el enojo y la indignación de Dios frente al pecado le conducen a hacer juicio sobre éste, derramando su ira en el merecido castigo y retribución. Nuevamente, Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero también es Dios misericordioso y clemente, lento para la ira. Esto lo podemos ver en Éxodo 34:6, Salmo 86:15, Salmo 103:8 y Salmo 145:8. Esto demuestra, cuando vemos que Él ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados de los gentiles, vemos esto en Romanos 3:25 y 1 de Pedro 3:20, y soportó con mucha paciencia al su pueblo Israel, Romanos 9:22, Él es el Dios de la paciencia, Romanos 15:5, pero su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, Romanos 1:18. ¿Por qué? Y está subrayado verde. Porque así corresponde a su naturaleza santa y justa. Amén. Por lo tanto, el pecado de los hombres le provoca a ira. Desafortunadamente, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto. No olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Leamos Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides que provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde aquel día que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar, han sido rebeldes contra el Señor. ¡Wow!
y durante su vida como nación. Mas después que nuestros padres provocaron a ira a Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor. Esto está en Esdras 5:12. Leámoslo. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Ira de Dios. ¡Wow! Sigamos. En el final de la historia, Dios ejecutará sus juicios sobre el pecado de la humanidad. Los profetas llaman a esto el día del ardor de su ira, Isaías 13:13, el día de la ira de Yahvé, el cual será terrible y de indignación y ardor de ira, Isaías 13:9, de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, Sofonías 1:14 al 18, día grande y espantoso, ¿verdad? Esto lo tenemos en Joel 2:31, grande y terrible, Malaquías 4:5. En el Apocalipsis se nos habla de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 16, 17. Los hombres que insisten en su rebelión contra Dios atesoran para sí mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bien, espero que haya quedado muy claro este concepto de la ira de Dios. Ya, solo como paréntesis, así como un datito, no podemos confundir el día de la ira de Dios con la gran tribulación. Esa confusión ha llevado a algunos errores ahí detrás de interpretación, pero bueno, la ira de Dios, el día de la ira de Dios es cuando Él derrama su juicio. Cuando ya dice, aquí se acaba todo, y aquí yo derramo mi juicio y aquí acabo con el pecado. Entonces, hermanos, hermanas, vimos versículos bíblicos que hablan de la ira de Dios. Vimos el concepto explicado teológicamente de la ira de Dios. Y además vimos las bases teológicas para la ira de Dios. Es decir, vimos su relación con otros atributos como santidad, celo, incluso el amor. Para que ya de ahora en adelante, hermanos, nosotros pidámosle a nuestros líderes, a nuestro pastor, a todos nuestros que estén enseñando en nuestra iglesia, que nos enseñen de esto, que prediquen de esto. Ya está bueno de limitar o de empequeñecer a Dios al decir que es solo amor. Porque recuerden, Él está airado contra el impío diariamente. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos un Dios maravilloso, santo y justo. Bien, esto ha sido, hermanos, el episodio 30. Nuevamente le doy la gloria al Señor por permitirme hacer estos 30 episodios gratis y a su disposición para que lo use en sus estudios personales, en sus estudios bíblicos, en su iglesia. Muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes, no hay problema. Está para ser usado, porque es necesario que hoy edifiquemos a los santos, sobre todo en temas como que acabamos de tocar. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver estos 30 episodios en esta página de YouTube, Calama para Cristo la Resistencia, de Facebook, como también en nuestro canal de YouTube llamado Calama para Cristo. También tenemos una página en Instagram con el mismo nombre, Calama para Cristo, donde compartimos constantemente contenido bíblico, versículos bíblicos principalmente. Entonces, hermanos, ha sido de verdad un privilegio y un placer para mí haber recorrido con ustedes estos 30 episodios y haber conocido más de cerca a nuestro Padre Celestial, haber entendido aún más este grandioso y máximamente grandioso Dios. Sí, porque es máximamente grandioso. Vamos a estar publicando aquí en esta misma página unos videos pronto, yo creo que vamos a partir ya la próxima semana, con argumentos a favor de la existencia de Dios, argumentos filosóficos. Y ahí vamos a ver